Un hombre yace muerto en la arena. Está bien vestido. Sus zapatos están limpios. No hay sangre. No hay señales de lucha. Parece dormido, pero algo no encaja. Está apoyado contra un muro, con las piernas estiradas y los brazos cruzados, como si se hubiera acomodado con cuidado antes de morir. No parece un vagabundo. No parece una víctima de un ataque. Parece un hombre que fue a la playa a morir o a esperar. Antes de continuar, quiero que pienses algo. Ese hombre no era solo un cuerpo sin nombre. Era alguien que tuvo una infancia, una familia, alguien que alguna vez fue querido por alguien y terminó solo, en una playa, sin que nadie supiera quién era, durante más de 70 años. La playa es Somerton Beach, en Australia del Sur. Es la madrugada del 1 de diciembre de 1948. Australia acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial y, sin saberlo aún oficialmente, acaba de entrar en la Guerra Fría. A pocos cientos de kilómetros de allí funcionan instalaciones militares secretas, centros de pruebas de misiles y zonas restringidas vinculadas a inteligencia británica y estadounidense. Este no era un lugar inocente. A las 6:30 de la mañana, el cuerpo es descubierto. Nadie lo reconoce. No lleva documentos, no hay billetera, no hay identificación. Cuando la policía revisa su ropa, encuentra algo inquietante. Todas las etiquetas han sido cuidadosamente cortadas, no arrancadas, no desgastadas, cortadas con precisión. Alguien se tomó el tiempo de borrar su identidad. El cuerpo es trasladado para autopsia al día siguiente, el 2 de diciembre de 1948. Los médicos no encuentran heridas externas, no hay golpes, no hay señales de pelea, no hay enfermedad evidente, pero internamente algo no está bien. Los órganos están congestionados, el hígado inflamado, el vaso agrandado de forma anormal, la sangre presenta características extrañas. El patólogo lo deja por escrito. Está convencido de que la muerte no fue natural. No se detecta ningún veneno conocido. En 1948, eso no significa que no lo haya habido. Sustancias como la digitalis o la estrofantina, venenos reales usados en medicina, podían provocar una muerte silenciosa, limpia, sin dejar rastros detectables con la tecnología de la época. La ciencia no falló. Alguien simplemente fue más listo que ella. Durante meses, el caso no avanza. No hay nombre. No hay pasado. El hombre es enterrado como desconocido, hasta que ocurre un error. 5 meses después, al revisar nuevamente la ropa, un investigador descubre algo que nadie había notado. Un pequeño bolsillo cosido dentro del pantalón. Un bolsillo oculto. Dentro hay un trozo de papel enrollado, solo 2 palabras impresas. Tamam Shud. Es persa. Significa terminado. Es la última frase del libro Rubaiyat de Omar Khayyam, una colección de poemas sobre la fugacidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte. Le quitaron el nombre de la ropa, pero dejaron su despedida. La policía entiende que necesita encontrar ese libro, y entonces ocurre algo extraordinario. Tras publicarse el mensaje en la prensa, un hombre se presenta voluntariamente ante la policía. Dice que encontró un ejemplar del Rubaiyat en el asiento trasero de su auto, estacionado cerca de Somerton Beach, a fines de noviembre de 1948, antes de que el caso se hiciera público. Este detalle lo cambia todo, porque significa que alguien tuvo contacto directo con él y aún así nunca dio una explicación clara.
No fue un hallazgo al azar. Fue una pieza que apareció exactamente donde no debía estar. Dice que no sabe cómo llegó ahí. Dice que no recuerda haber llevado pasajeros. Dice que simplemente lo guardó. Ese libro es único. Le falta la última página. Exactamente la página de donde fue arrancado el papel encontrado en el cadáver. Y en la contraportada hay algo más. Un código. Filas de letras escritas a lápiz. Letras que no forman palabras. Letras que no responden a ningún cifrado clásico. Letras que durante décadas nadie ha podido descifrar. Y aquí quiero que te preguntes algo. Si tú encontraras un mensaje que dice literalmente terminado en el bolsillo de un muerto, ¿pensarías en una despedida personal o en algo que alguien quiso ocultar? La inteligencia naval australiana lo analiza. Conclusión oficial: el código es indescifrable sin contexto. Traducción inquietante. No estaba hecho para nosotros. Estaba hecho para alguien que ya sabía qué significaba. Debajo del código hay un número de teléfono, también escrito a lápiz. La policía marca. El número pertenece a una mujer que vive a solo 400 metros de la playa. Su nombre es Jessica Thompson. Cuando la policía la entrevista, ella niega conocer al hombre. Niega haber escrito el número. Miente sobre el libro. Pero cuando los detectives le muestran el busto de yeso del rostro reconstruido del muerto, su reacción la traiciona. Un detective declarará más tarde que desvió la mirada bruscamente y estuvo a punto de desmayarse. Su cuerpo reaccionó. Su boca cayó. Jessica había sido enfermera. Trabajó durante la guerra. Cambió su versión varias veces. Nunca explicó por qué su número estaba en el libro. Nunca explicó su reacción. Años después, su propia hija diría que su madre sabía quién era el hombre de Somerton. Y hay algo más. El hijo de Jessica presenta rasgos genéticos extremadamente raros, visibles en sus orejas y dientes, que coinciden con los del hombre muerto. Rasgos tan poco comunes que difícilmente podrían ser una coincidencia. Décadas pasan. El caso se convierte en leyenda, hasta que, en 2022, la ciencia moderna entra en escena. Utilizando ADN extraído de cabellos conservados durante décadas y técnicas de genealogía forense, un equipo liderado por el profesor Derek Abbott logra algo que parecía imposible. El hombre de Somerton tiene nombre. Se llamaba Carl Charles Webb. Nació en 1905 en Melbourne. Era técnico, ingeniero eléctrico. Estaba separado de su esposa, Dorothy. Escribía poesía oscura. Mostraba signos claros de depresión. Un hombre real, no un personaje de película. Un hombre que desapareció sin avisar y nunca regresó. La identificación resolvió una pregunta, pero abrió muchas más. ¿Por qué estaba en Adelaida? ¿Por qué murió en esa playa? ¿Quién escribió el código? ¿Quién dejó el libro en el auto? ¿Y qué papel jugó Jessica? Hoy ya sabemos cómo se llamaba ese hombre, Carl Webb. Pero, honestamente, saber su nombre no resolvió el misterio, porque aún nadie puede decir con certeza quién fue realmente, ni qué hacía allí esa noche. Durante años se han propuesto teorías, todas basadas en hechos reales, pero ninguna logra explicarlo todo. Primera teoría: Carl Webb era un espía. No es una idea sacada de una película. Aparece en documentos reales, en archivos policiales y en análisis de inteligencia. El código escrito a mano, el libro de poesía con páginas arrancadas, las etiquetas cortadas de su ropa y el contexto de la Guerra Fría, todo encaja demasiado bien. Además, fue hallado cerca de instalaciones militares secretas. Y una mujer que parecía conocerlo negó reconocerlo, pero su reacción física la delató. Para muchos investigadores,
Esto no es casualidad. Es el perfil clásico de un agente encubierto que murió sin identidad y fue enterrado sin respuestas. Segunda teoría. No huía de gobiernos, huía de su propia vida. Sabemos que Carl Webb estaba separado de su esposa. Sabemos que escribía poesía oscura sobre la muerte y el final. Sabemos que no llevaba documentos, dinero ni identificación. Algunos investigadores creen que viajó hasta esa playa no para esconderse, sino para desaparecer voluntariamente. Que el mensaje Tamam Shud, terminado, no era un código secreto, sino una despedida, un punto final. Tercera teoría. Llevaba una doble vida. Tal vez Carl Webb no era solo una cosa. Tal vez no era solo ingeniero, ni solo esposo, ni solo ciudadano común. Tal vez mantenía una relación secreta, una identidad paralela, algo que no quería que nadie descubriera. Cortar las etiquetas, borrar su nombre, llevar un código indescifrable. Podría no ser espionaje. Podría ser alguien intentando borrar su pasado y empezar de nuevo. Cuarta teoría. No hubo conspiración, solo una tragedia. Esta es la más incómoda, la que nadie quiere aceptar. Que no hubo espías, que no hubo código secreto, que no hubo plan, que un hombre murió solo y que el misterio nació después, no antes. Que los vacíos de información, el silencio de testigos y los errores de investigación crearon un enigma donde tal vez solo hubo una muerte. Tal vez nunca sepamos qué fue real y qué fue coincidencia. Pero lo que sí sabemos es que Carl Webb se llevó algo con él. Un secreto, una historia, o quizás una vida que nadie llegó a conocer de verdad. Le dimos un nombre, pero nunca conocimos su historia. El caso está cerrado, pero el misterio sigue abierto. Tamam Shud. Si este caso te dejó pensando, entonces ya cumplió su propósito. Si te gustan los misterios reales, los archivos olvidados y las historias que nadie logra explicar, suscríbete al canal y activa la campana. Déjame en los comentarios qué teoría te convence más: espionaje, tragedia personal o algo que aún no entendemos. Y si conoces otro caso real que merezca ser investigado, escríbelo abajo, porque aquí los casos se cierran, pero los misterios no.